El lado oscuro de Dios. ¿Puede Dios habitar en las tinieblas? Todos hemos escuchado que Dios es luz. La Biblia lo dice claramente en múltiples pasajes. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Dios también puede habitar en la oscuridad? Esta afirmación puede sonar extraña, incluso perturbadora, pero la Biblia está llena de referencias que muestran a Dios envuelto en sombras, oculto tras densas nubes y brumas impenetrables. Por ejemplo, en el Salmo 97, versículo 2, se dice: «Nubes y oscuridad están alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono». Y en Éxodo 20:21, encontramos un relato sorprendente. Entonces el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa oscuridad donde estaba Dios. Este concepto desafía muchas de nuestras creencias. Si Dios es solo luz, ¿por qué hay tantos pasajes que lo describen oculto en la penumbra? Hoy exploraremos el lado oscuro de Dios, un concepto que ha fascinado a teólogos, místicos y filósofos durante siglos. Esto es de todo un poco secret, y en este video desentrañaremos uno de los misterios más profundos de la espiritualidad. Capítulo 1. La oscuridad divina en la Biblia. Para muchos, la oscuridad es sinónimo de peligro, de caos, de ausencia de Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra otra perspectiva. En varios relatos, Dios aparece rodeado de tinieblas, lo que sugiere que la oscuridad no es siempre algo negativo, sino un medio a través del cual Dios se manifiesta. Veamos algunos ejemplos clave. Primero, Reyes 8:12. El rey Salomón proclama: «El Señor ha dicho que habitaría en la densa nube». Éxodo 33:20. Dios advierte a Moisés: «Nadie puede ver mi rostro y seguir con vida». Isaías 45:7. Dios mismo declara: «Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas». Estos pasajes nos llevan a un cuestionamiento profundo. ¿Y si la oscuridad no es el enemigo de Dios, sino una manifestación de su grandeza? En el monte Sinaí, cuando Dios se reveló a Moisés, no descendió con un resplandor cegador, sino que lo hizo en medio de una espesa nube acompañada de fuego y trueno. Aquí surge una pregunta clave. ¿Es posible que la oscuridad sea un medio para acercarnos a Dios en lugar de alejarnos de Él? Capítulo 2. La teología de la oscuridad. A lo largo de la historia, diversos teólogos han reflexionado sobre la oscuridad divina. Uno de ellos fue San Gregorio de Nisa, siglo IV, quien estudió la experiencia de Moisés en el monte Sinaí. Según él, Moisés primero ve una zarza ardiendo, símbolo de la luz divina, pero luego entra en una densa oscuridad. San Gregorio de Nisa. Dios es inalcanzable en su esencia. Cuanto más nos acercamos a Él, más nos envuelve su misterio. Más adelante, Pseudo Dionisio Areopagita, siglo V, siglo VI, desarrolló el concepto de la tiniebla supraesencial, una oscuridad donde el intelecto humano es incapaz de comprender a Dios. Según esta visión, Dios no es solo luz, sino una presencia que trasciende cualquier categoría humana. Para alcanzarlo, debemos entrar en esa penumbra y abandonar nuestras certezas. Aquí es donde entra la teología apofática, que sostiene que Dios es tan inmenso que no puede ser descrito con palabras. Solo puede experimentarse, como quien entra en una habitación oscura y poco a poco comienza a ver más allá de lo evidente. Capítulo 3. La noche oscura del alma. Este concepto no es solo teórico. Grandes místicos han experimentado lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma. San Juan de la Cruz. Para llegar a la luz, primero hay que atravesar la oscuridad. Este proceso describe una etapa en la que el alma atraviesa una crisis espiritual, un periodo de silencio y aparente abandono de Dios.
Sin embargo, al final se descubre que Dios nunca estuvo ausente, sino obrando en lo oculto. Imagina esto. Cierra los ojos. Estás flotando en el océano. Las estrellas iluminan el cielo, pero poco a poco la oscuridad lo cubre todo. Te sientes solo. No puedes ver nada, pero en las profundidades algo te observa. No hay a dónde ir. No puedes nadar. Solo te queda una opción: entregarte a lo desconocido. Así es el camino de la fe. La oscuridad no es el final, sino una etapa necesaria para el crecimiento espiritual. Es sombras para servir a la luz. Capítulo 4. ¿Es Dios el rey de las tinieblas? A lo largo de la historia, la oscuridad ha sido asociada con el mal, el peligro y la ausencia de Dios. Pero, ¿qué pasaría si esta creencia fuera incompleta? Si Satanás es conocido como el príncipe de las tinieblas, eso implicaría que hay un rey, una autoridad suprema por encima de él. Job 38:9. Dios pregunta a Job: ¿quién encerró el mar tras puertas cuando estalló del vientre materno, cuando le puse nubes por vestidura y tinieblas por pañales? Aquí, Dios mismo se describe usando la oscuridad como parte de su creación, como un elemento que ordena y contiene el caos. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si Dios es el creador de todo, incluyendo la luz y la oscuridad, ¿no significa eso que también es el Señor de las tinieblas? Dios, el creador de la luz y la oscuridad. En la Biblia, Dios deja claro que Él es la fuente tanto de la luz como de la oscuridad. Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Este versículo desafía una idea muy arraigada: la dualidad absoluta entre luz y oscuridad. En lugar de ser opuestos irreconciliables, ambos forman parte del plan divino. Si analizamos esto detenidamente, la luz sin oscuridad no podría ser percibida. No habría contrastes, ni profundidad, ni comprensión. Así como la noche da descanso y renovación, la oscuridad en la Biblia puede ser un espacio de transformación espiritual. Dios no solo permite la existencia de las tinieblas, sino que las usa como un medio para revelar su voluntad. La oscuridad como prueba divina. Si Dios reina sobre todo, también reina sobre las tinieblas. Pero, ¿para qué las usa? Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios no solo habita en la luz. A menudo, en la historia bíblica, la oscuridad es un instrumento de prueba, un lugar donde la fe se forja. Moisés se acercó a la densa oscuridad donde estaba Dios. Éxodo 20:21. Job enfrentó una noche espiritual profunda antes de comprender la grandeza de Dios. Jesús mismo pasó 40 días en el desierto, en una prueba donde la ausencia de luz física y espiritual jugó un papel clave. Estos relatos nos muestran que la oscuridad no es abandono, sino un espacio donde Dios trabaja en lo oculto, preparando a sus siervos para mayores propósitos. La oscuridad en la experiencia mística. Los místicos cristianos han hablado de la oscuridad como un estado necesario para conocer a Dios en su máxima expresión. San Juan de la Cruz, noche oscura del alma. Para llegar a la unión con Dios, el alma debe pasar por una noche oscura donde se pierde toda seguridad y certeza. En otras palabras, es en la ausencia de respuestas donde aprendemos a confiar plenamente en lo divino. Lo mismo ocurre con Pseudo Dionisio Areopagita, quien habló de la tiniebla supraesencial, un estado donde Dios trasciende toda comprensión humana. ¿Y qué nos dice esto? Que Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Si tratamos de definirlo solo como luz, lo estamos limitando. Reflexión final. ¿Es Dios el rey de las tinieblas? Dios no es el mal ni el caos,
pero reina sobre todas las cosas, incluso sobre las tinieblas. Salmo 139, 11-12. Si digo, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí vemos que la oscuridad no es ausencia de Dios, sino otra forma de su presencia. Tal vez el error ha sido pensar que la oscuridad es solo maldad. Dios no es solo el Señor de la luz, sino el Señor de todo. Igual, si Él habita también en la oscuridad, entonces la pregunta correcta no es si Dios puede estar en las tinieblas, sino si nosotros estamos preparados para encontrarlo ahí. Conclusión. La luz en la oscuridad. Hemos explorado un misterio profundo, la posibilidad de que Dios no solo sea luz, sino que también se manifieste en la oscuridad. La idea de que la luz es buena y la oscuridad es mala es una simplificación de una realidad mucho más grande. La Biblia nos dice que Dios habita en la luz, pero también en la penumbra. La historia nos muestra que los mayores encuentros con Dios ocurren en la oscuridad. La teología mística nos enseña que la oscuridad es el camino hacia el verdadero conocimiento divino. Si solo buscamos a Dios en la luz, corremos el riesgo de perder de vista su verdadera esencia. Dios está en la claridad, en la sombra, en el día y en la noche. ¿Qué opinas de esta perspectiva? Déjame tu comentario y sigamos explorando juntos estos misterios. Si te ha gustado este video, suscríbete a De Todo Un Poco Secret y activa la campana para más contenido sobre misterios y espiritualidad. Nos vemos en el próximo episodio.